La clase de hoy va a ser sobre las calderas mixtas murales. En este caso tenemos una caldera mixta Oca, de las que están trayendo la empresa Oca de Pereira. Las calderas mixtas quiere decir que son calderas murales, tienen dos circuitos. El circuito primario, que trae la bomba, se llama circuito de calefacción. Quiere decir, ¿para qué sirve ese circuito? Se puede utilizar en calefacción por radiadores, para calentar una casa, el ambiente de una casa por radiadores, o también por piso radiante, que es la tecnología actual que se aplican en las construcciones. Piso radiante, entonces se encarga el circuito primario. Y también sirve para hacer montajes de centrales de agua caliente sanitaria. Es decir, agua caliente sanitaria en centrales de agua con un tanque que tenga un serpentín interno o un tanque que tenga un intercambiador de placas externo. El circuito primario, cuando se empieza a instalar la caldera, se debe llenar de una vez. Aquí lo pusimos en un bypass, pero se debe llenar y presurizar. Aquí está el manómetro que cuando se presuriza debe marcar 1.5 bar. Aquí en este momento el manómetro no está marcando, pues porque el bulbito se reventó por el diseño. Este bulbito, que es un capilar, va al manómetro, pero como por el diseño, en el transporte o en la montada de la cubierta, pues se reventó. Es una cosa que hay que corregir en este diseño de esta caldera. Pero vamos a verificar. Cuando el circuito no está lleno de agua, la caldera no va a trabajar. Vamos a darle la orden, a ver qué ocurre. Cuando no está lleno el circuito, la caldera debe dar un código de error. Ahí salió el código de error E4. Quiere decir, ese código de error E4 es cuando el circuito primario no está presurizado a 1.5 bar como mínimo, porque el presostato que está ubicado detrás de la bomba, véalo acá, ese presostato tiene que marcar continuidad cuando ya tenga el circuito primario agua. Ahí está el manómetro, el presostato hidráulico. Entonces vamos a coger el multímetro y vamos a verificar. Cuando llenemos la caldera debe marcar continuidad. Vamos entonces, ya llenamos el circuito primario, el presostato hidráulico debe marcar continuidad. Ahí está marcando continuidad. Entonces vamos ahora sí a montar las terminales que van al presostato, y quiere decir que ya la caldera tiene que desbloquearse el código error 4. Entonces vamos a conectar ya las dos terminales. Y ya cuando ya se desbloquee, ya la caldera tiene que empezar a funcionar como en el circuito primario de calefacción. Ya la caldera debe dar chispa y encender el quemador. Ahí se escuchó que arrancó el ventilador y ya empezó a dar chispa. Pero como no hemos puesto el gas, ya la caldera quedó desbloqueada con error 4. Ya posiblemente enseguida, como dando chispa y no va a encender, va a dar otro código error, y así ya le ponemos el gas. Entonces vamos a esperar que los intentos de encendido. Van 3 intentos. Salió el código de error, falta de gas. Entonces vamos a ponerle el gas para corregir el error E1. Bueno, vamos a conectarle el gas. El error 1 está en el display. Reseteamos, aquí dice reset. Reseteamos, ya la caldera va a darle otra vez la orden. Como ya está el gas, ya enseguida debe encender.
Entonces ya en este momento la caldera está funcionando como calefacción o como un sistema de central de agua caliente, que si el agua va al tanque, vuelve, va al tanque, vuelve, está haciendo una recirculación con la bombita del circuito primario. Aquí la temperatura va subiendo, ¿verdad? Ella en el circuito primario tiene una sonda NTC, que lógicamente, mire que el agua está ahí metida. Para que la caldera no se reviente o no alivie la válvula, no puede pasar de tantos grados de temperatura. ¿Cuánto? ¿Ya apagó el quemador? Observe allá. Mire que ya apagó. Apagó el quemador por seguridad, por sonda NTC. Además ella tiene un tanque de expansión, valo aquí atrás. El tanque de expansión también absorbe la expansión térmica de ese circuito primario, de calefacción en este caso. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces, ahí la caldera en este momento apagó. ¿Por qué? Por seguridad, por la sonda NTC. Si no tuviera la sonda NTC funcionando, ella no tuviera seguridad. Aunque si la sonda NTC está mala, la caldera no trabaja. Si yo le doy la orden como si me fuera a bañar, ya ahí va a trabajar el circuito ¿qué? Secundario. Secundario, vea. Ahí va a prender, pero como si tú me estuvieras bañando en un baño. Ahí un día para que pasara agua como si me estuviera bañando. Ahí está trabajando como calentador de ¿qué? De paso. Mire allá el termómetro. ¿Cuántos grados está mostrando? 36 grados, 37. Yo voy a cerrar el agua. Ahí cerré el agua, la caldera apagó el quemador, miren, y la temperatura ya va a mostrar posiblemente el circuito secundario. ¿Cuántos grados? 58 grados. Perdón, circuito primario de calefacción. Que estaba alta la temperatura. Entonces, en este momento la caldera está en stand-by porque yo ya cerré el grifo que me estoy bañando, como la ducha. Que es y totalmente ahorita, cuando diferente. descienda la temperatura, cuando descienda la temperatura del circuito primario, la caldera vuelve a prender. Esperemos y verá que enseguida que baje a menos de 40 grados y ya vuelve y enciende. El grifo como si me fuera a bañar. Ahí le abrí el grifo para bañarme. El que le dio la orden fue el flujostato, valo aquí. Este es el sensor de flujo de agua, está ubicado allá. Ese es el flujostato. Si yo lo desconecto ya apaga, vean. Ese es el sensor de flujo de agua como lo traen los calentadores de paso. ¿Ya lo están viendo? Valo allá adentro. El sensor de flujo de agua, ahí está. Con turbina, miren que la caldera se apagó. Pero si yo lo conecto como está pasando agua, vuelve y arranca, vean. Porque esa turbina está girando por el paso del agua. Entonces ahí se comporta como calentador de paso. Y ahí está funcionando como un calentador de paso. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuántos grados está la temperatura? 31 grados, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41. Voy a cerrar el grifo. Ahí cerré el grifo, lo apagué. Y pasa y muestra la temperatura alta que estaba en el Calefacción. calefacción. El puentecito que hay aquí, este puente que hay aquí, es para el termostato ambiente de calefacción o también para el termostato de las centrales de agua o el pirómetro. Si yo lo conecto, pasa cerrado el circuito. Entonces ahí va enseguida a arrancar otra vez la caldera y va a prender el calentador. Enseguida debe prender. ¿Cuántos grados está en el display? 69 grados. Eso hay que esperar que baje la temperatura porque ya había calentado el circuito. Como ese circuito tiene agua caliente, entonces cuando prenda, si él pasa abierto, ya la calefacción ya está lista y la caldera no vuelve a prender. Entonces esperemos un segundito que vuelva a encender la caldera.
Listo, muy bien. Entonces ya en este momento volví a arrancar por calefacción. Como dijimos, en este cablecito amarillo está el puente para conectar los termostatos. Si pasa abierto, la caldera vuelve y apaga. Por el pirómetro o el termostato de ambiente o el termostato de las centrales de agua. Hasta que no baje la temperatura en el ambiente o dentro del agua de un tanque central de agua, la caldera no vuelve a recuperar temperatura. Bueno, vamos a continuar entonces con otra parte de códigos de error. Bueno, aquí está la sonda NTC de calefacción. Esa sonda es la encargada de darle una señal a la tarjeta cuando el agua caliente del circuito primario llega a la temperatura para que no sobrepase. Si esa sonda se encontraría con problemas, saldría un error en el display. ¿Qué error salió? E7. E7. Entonces, la sonda NTC de calefacción da error 7. Esa sonda se le debe verificar resistencia en escala de 20K con el multímetro. Vamos a ver cuántos ohmios en este momento está marcando ahí, porque el agua está caliente. En este momento, como el agua está caliente, la resistencia está en 2.78. ¿Se acuerda la tabla que vimos en la diapositiva? Porque el agua está caliente. Ya enseguida desmontemos la sonda afuera y verá para que vean que la resistencia va a aumentar. Desmontemos la sonda y ahí con mucho cuidado que no se queme, que el agua está caliente ahí. La resistencia subió. Entonces aquí, como está en agua fría, estamos demostrando que la sonda NTC empieza a aumentar de resistencia. Vamos a montarla en la caldera otra vez y verá que la resistencia, como está esa agua caliente metida, estamos en la caldera, en el tubo del circuito primario, de la calefacción. Entonces mire que la resistencia bajó. Por eso cuando ya el agua se empieza a enfriar ahí, vuelve y la orden para que prenda la caldera. Entonces, todo eso el técnico calificado debe entender cómo funcionan esas ondas. Entonces, ella también tiene una válvula de seguridad que está incorporada por detrás. Está de atrás, tiene el botoncito rojo arriba, esa es la válvula de alivio por presión. Mire que aquí está el desfogue cuando se alivia, mira por donde sale el agua. Ahí está ese tubito gris. Este tubito gris, por ahí botaría el agua. Si la presión se aumentaría. Listo. Entonces, ahí terminamos circuito primario. Sonda NTC, circuito primario. Vamos a continuar entonces con otras fallas. Ya lo grabó. La otra sonda que está al lado en la salida de agua caliente es la sonda NTC del circuito de agua caliente individual. Mire que aquí está desconectada. La caldera no está dando todavía código de error. Si hay código de error en el display. E6. E6, sí. Porque en este momento yo tengo la bomba trabajando. ¿Verdad? Si yo cierro el agua del agua caliente sanitaria individual, mírese, hay error ahí. E6. Pero voy a conectar la sonda. ¿Se corrigió el error? Sí. Entonces, E6 es el error de la sonda NTC de agua caliente sanitaria individual. Pero aquí en este momento está utilizando la caldera como calefacción. Si yo desconecto esta sonda, mire que todavía no hay código de error, vean. Y ella no se va a bloquear. Ahí está trabajando como calefacción. Ella enseguida va a apagar por temperatura, más a ponerla que apague por temperatura, vean. Ahí apagó por temperatura porque desconecté el puente del termostato externo de agua caliente sanitaria central o calefacción de tanque, ¿cierto? Resulta que la sonda NTC de agua caliente individual, mire que todavía no ha dado código de error, mire que no hay código de error. ¿Sí me están entendiendo? Pero si yo voy a abrir el grifo para bañarme, mire que todavía no hay código de error. Pero si yo le voy a decir, voy a bañarme, ya la caldera no me trabaja. Ahí va a salir el código de error. ¿Yo? E6. E6. Entonces vamos a chequear con el multímetro también esa sonda, a ver cuántos son nos marca.
estamos verificando la sonda NTC de agua caliente individual. En este momento, como la metimos en agua fría, en la escala de 20K, está en 11 kiloohmios, porque la metimos en agua fría. Pero si la vuelvo a poner ahí en el tubo de la caldera, como el agua está caliente, la resiste. Eso es la sonda NTC, coeficiente negativo de temperatura. Pronto eso, coeficiente Negativo, eso quiere decir coeficiente negativo de temperatura. Listo, bueno. Entonces, vamos a chequear aquí la sonda. Como el tubo del agua caliente está caliente, seguro la resistencia va a bajar. Vamos a ver cuánto bajó. Listo, ahí la volvimos a instalar en el tubo. Mire que la resistencia va a empezar a bajar, vean. Ahí va a empezar a bajar. Listo. Si yo le doy la orden al agua, pero ya la sonda tenía que estar conectada, hagámoslo rápido. Mira, conectémosla. Prendemos el quemador y en un momentico vemos a medir y verán que ya la resistencia baja. Ahí le di la orden al agua caliente sanitaria. ¿Verdad? Ahí va a prender el quemador. Como ya está calentando el agua, desconecte la sonda y verán. Chequémosle ahí salió el código de error porque la desconectamos. Miren qué código. E6. E6. Y ven que verán la resistencia, vean que ya estaba bajando, vean. Y estaba calentando el agua. Como ya está circulando todo el agua fría, ya está aumentando. Listo, quedó claro. Bueno, vamos a continuar entonces con otros códigos de error. Vamos a hacer el código de error del presostato. Bueno, vamos a hacer el código de error del presostato. Vamos a utilizar ya el diodo para continuar con el diodo, no utilicemos gas. Péguela. Ya aquí estamos simulando con el diodo. Estamos simulando, ya no abrimos el gas, porque estamos en un laboratorio, pero uno puede chequear los equipos así. Entonces, mírese. El presostato o switch de presión de aire, cuando el problema del ducto, si no hay buena evacuación de gases, vamos a simular aquí. Aquí está generando un problema de mala evacuación de humos, la estoy generando forzadamente. Vamos a ver qué código de error nos va a dar. Ahí salió un código de error por mala evacuación de humos. E5. E5, es decir, E5, mala evacuación de humos. Entonces, ese código fue por mala evacuación de humos. Vamos a hacer el otro código de error que da el presostato. Si no se activa, mírese que la manguera que esté sucia, mojada, el presostato no pasa de normalmente abierto a cerrado. Vamos a ver qué código sale. E3. E3, quiere decir cuando el presostato es normalmente abierto y no pasa cerrado, es E3. Vamos a verificar con el multímetro el presostato. Vamos a desmontarlo arriba, vamos a destornillarlo y vamos a mirar si es abierto o cerrado. Veámosle continuidad. Destornillemos aquí. El presostato es normalmente abierto, entonces cuando arranca el ventilador succiona y pasa a cerrado. Eso es lo que hace el ventilador. Entonces cuando no pasa a cerrado da error 3. Y cuando el calentador estaba trabajando de cerrado pasa abierto, se bloquea por mala evacuación, da error 5. Entonces ya hemos terminado la primera parte con el código de error del presóstato. Vamos a hacer otra segunda parte con los otros códigos de error de la caldera.